Vamos a comenzar con la continuación que viene de las probabilidades. Nosotros hemos visto probabilidades con conjuntos, con sucesos, y hemos dado una definición axiomática de la probabilidad. Es decir, hemos definido que la probabilidad tiene que ser un valor entre 0 y 1, hemos definido que la probabilidad de suceso, la probabilidad de la unión de sucesos disjuntos es igual a la suma de las probabilidades. A partir de ahí sacamos una serie de consecuencias, como que la probabilidad del suceso complementario es 1 menos la probabilidad del suceso mismo. La probabilidad de la intersección es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. La probabilidad de la unión, digo, es igual a la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Hablamos también del concepto de independencia. Dos sucesos son independientes si la probabilidad de su intersección es igual al producto de las probabilidades. Y por supuesto también mencionamos la probabilidad condicional, en la cual reducimos el espacio muestral y queda la probabilidad de A dado B es igual a la probabilidad de la intersección dividido entre la probabilidad de B. Ok, mencionamos el teorema de la probabilidad total y teorema de Bayes. Les comenté la importancia del teorema de Bayes especialmente para actualizar probabilidades, para poder uno, en función del conocimiento que tenga del problema en cuestión, pueda ir mejorando sus probabilidades, haciéndolas, eh, haciéndolas acorde, haciéndolas acorde a la situación actual que uno está estudiando. ¿Mm? Bien. Ok. Quiero continuar con una situación en que los sucesos ya no son sucesos cualquiera, no son caras sellos, no son tener o no tener una enfermedad, sino que son números, son números. Y a esos son los sucesos que nosotros vamos a llamar como variables aleatorias. Fíjense ustedes, las variables aleatorias. El espacio muestral está conformado por números, es decir, esta situación. Omega es un subconjunto de los reales. Y nosotros entramos a los dos esquemas, es decir, son variables aleatorias discretas o continuas, según si el espacio que nosotros estamos definiendo proviene de un conjunto discreto o continuo, en el contexto mismo matemático, por cierto. Es decir, tal como lo hablamos en estadística descriptiva, discretos, un subconjunto de los enteros puede ser discreto, pero no tiene por qué ser de los enteros, pueden ser números fijos, menos 5, menos 4, etc. Podrían ser menos 1,5, 2. Insisto, porque además va a depender de la escala que nosotros vamos a tratar. Lo importante es que son números saltados. En cambio, las variables aleatorias continuas indican un subconjunto de la recta real. Es decir, tiene sentido que siempre entre dos números hay algún otro número. De hecho, para efectos nuestros, las variables aleatorias continuas habituales que manejamos son el tiempo hasta que se produce alguna situación. Esa es una variable aleatoria continua. Y también, bueno, la distancia, volumen también, volumen, área. Pero básicamente esas, tiempo, distancia, volumen, área. En cambio, en discreta es todo lo que yo puedo contar. Todo lo que yo puedo contar. En principio, curso, están las variables aleatorias discretas y después, digamos, las voy a ir enumerando y después voy a hablar de las variables aleatorias continuas. Déjenme probar que aquí dice nueva función de compartir. Varios participantes pueden compartir de forma simultánea. Déjenme ver esto. Me vendría súper bien. Ya. Uf.
quiero hacerles la distinción, insisto, por favor. Quiero hacerles la distinción entre un tipo de variable y la otra. Muy raro esto. Ya, disculpen que me estaba viendo cómo pueden compartir pantalla dos. Puedo compartir dos pantallas a la vez, pero parece que no es el momento de practicarlo. Ok. Perdón. Entonces, miren ustedes. Las variables discretas, que son las primeras que me interesan. Las variables que nosotros vamos a denotar habitualmente por VA, variables aleatorias. Variables aleatorias. Entonces, variables aleatorias discretas. Esas son las primeras que vamos a tratar. Las variables aleatorias discretas, que vamos a poner normalmente VAD, variable aleatoria discreta. Insisto, por favor, los valores que toman son valores discretos y habitualmente son subconjuntos de los números enteros. Las variables aleatorias se representan mediante letras del abecedario, las últimas letras, X, Y, Z, en ocasiones W, etcétera, o bien X1, X2, etcétera, según si hay muchas variables que tratar. ¿De acuerdo? Esa es la variable, esa no se ve, esa es la variable. Luego, los valores son las mismas letras, pero en minúsculas. X, Y, Z, o bien X1, X2, etcétera. Son los valores posibles. ¿Ok? Entonces, en mayúscula la variable, en minúscula los valores que toma. Estos se pueden representar en una tabla de distribución de probabilidades que simplemente se indica de esta forma. Aquí están los X, por ejemplo, X1, X2, X3, etcétera. Y abajo está la probabilidad de que la variable aleatoria X tome el valor X sub I. ¿Ok? Y que lo podemos llamar tranquilamente P sub I. Entonces, P sub 1, P sub 2, P sub 3, etcétera. Condición lógica es que la suma de todas las probabilidades, porque tiene que cubrir a todo el espacio muestral, siempre tiene que ser igual a 1. Esa es la condición. No cualquier cosa es una variable aleatoria. Tiene que cumplir eso. Además, curso, esta es la forma que denotamos a la probabilidad en general. Y esto, si tiene una forma funcional, cuando decimos una forma funcional es que yo lo puedo expresar como una función. A esto le llamamos función de cuantía o de probabilidades o de masa. ¿Ok? A esa expresión. Si es que podemos expresarla como tal. Entonces nosotros podríamos tener, por decirles algo, probabilidad de que X sea igual a X es igual, por inventarles algo, por favor, es... ¿en qué estábamos? Algo que tenga sentido. Por ejemplo, un medio elevado a X. Por ejemplo.
Esa podría ser una función de cuantía, siempre y cuando, me lo voy a preguntar. ¿Será probabilidad de x igual a x, esta que está definida aquí, una función de cuantía? Porque yo mismo estoy en la duda. ¿Será esta probabilidad de x, que es igual a 1/2 elevado a x, una función de cuantía? La condición es que la suma desde igual 1 hasta, por cierto, x sub i, y desde igual 1 hasta infinito. Ya, desde igual 1 hasta infinito, de 1/2 elevado a x sub i es igual a 1. Mi pregunta es, ¿se cumple esto? Bueno, eso es lo que habría que comprobar. Permítanme. Déjenme esta cuestión aquí grabándola. Guardar, guardar. Perfecto. Permítanme mostrarles aquí una cosilla. Ya. Yo tengo los números, es desde 1 a infinito. 1, 2, etcétera. Y voy a poner una serie de números para abajo. Ya, no sé, hasta por ahí. ¿Ok? Entonces, es la probabilidad. Y esto es igual a 0.5 elevado a, elevado a 1. ¿Ok? Entonces 0,5 elevado a 1. Y esto lo voy a copiar hacia abajo. Va, así no. No la chunto. Ahí está. Hasta 96. ¿Se fijan? Acá es más chiquitito, pero bueno, veamos qué pasa. Y ahora tengo que sumar esto. Fíjense, la suma. Esto es igual a la suma desde B1 hasta B1. Y voy a copiar eso. Yo quiero saber si se acerca a 1. Miren ustedes lo que ha ocurrido. Claro, se acercó. Esto es casi 1, porque le vamos sumando 9,31 por día a la menos 10, a la menos 12, menos 22, etcétera. Casi, le estamos sumando casi 0. Pero si ustedes se fijan, llegamos a casi 1 en el valor número 28 ya. Entonces, la verdad las cosas es que la respuesta es sí, es una variable aleatoria. Esto sí es una variable aleatoria. ¿Ok? Se puede comprobar, no me interesa mucho para efectos nuestros de curso, porque usted no es un curso de matemáticas, se puede comprobar esto de forma matemática, de forma algebraica. Y es, si alguien recuerda del colegio, lo que es una progresión geométrica, la progresión geométrica lo que hace es en que cada valor es el valor anterior multiplicado por una misma constante. Lo vimos en la media geométrica, de hecho. Entonces, si yo lo quisiera ver de esa forma, si lo quisiera hacer algebraicamente, insisto, por favor, no es algo que les quiera exigir a ustedes, ni mucho menos. Fíjense usted, la progresión geométrica, porque si ustedes se fijan, yo tenía aquí probabilidad de que x sea igual a x sub i igual a 1/2 elevado a x sub i. El primer valor es 1/2, el segundo 1/4, el tercero 1/8, etc. Bueno, esta es una progresión geométrica con tasa 1/2, por razón 1/2, que es a cada dato lo multiplico por 1/2. La suma de n términos
de una progresión geométrica es igual al primer término. Insisto, por favor, esto es algo posiblemente del colegio, o si quieren lo miran en la parte de la media geométrica. Pero por si alguien tiene la duda, el primer término por, ay, ¿cómo era esto? 1 menos la razón sobre 1 menos la razón elevado a n sobre 1 menos la razón. Eso era. Entonces, en este caso, es un medio por 1 menos un medio elevado a n sobre 1 menos un medio. Ocurre que cuando n tiende a infinito, un medio se hace 0. Eso lo tienen que haber visto con su profesor de matemática en el semestre anterior. Por lo tanto, me queda, esto es igual a un medio dividido entre un medio y es igual a 1. ¿Vale? Algebraicamente demostrado, pero nos queda como cultura general. Curso. Vuelvo a mi apunte. Entonces, lo que les decía, en una variable aleatoria, lo importante es que la suma de las probabilidades tiene que ser igual a 1. La primera condición de que las probabilidades sean mayores o iguales que 0 es una razón obvia, porque nosotros sabemos que las probabilidades son mayores o iguales que 0, si no, no serían probabilidades. ¿De acuerdo? Aquí hay una serie de ejemplos, miren, este es muy parecido al que hicimos nosotros, no es exactamente igual, pero muy parecido en que la media es un medio, perdón, la tasa es un medio. ¿Ok? ¿Qué más quiero destacarles de esto? ¿Cómo construyo yo mi tabla de distribución de probabilidades? Primero, la puedo construir de forma extensa, es decir, pucha, si yo tuviera forma de obtener cada uno de los valores, los pongo ahí. Otra es por razonamiento, que nos vamos a encontrar mucho con eso. Y la tercera forma es pudiendo identificar un modelo específico, un comportamiento específico. Y eso lo vamos a hacer nosotros, muy posiblemente en parte de la clase de hoy también. Un comportamiento, es decir, claro, yo estoy hablando aquí un medio, pero ¿y si la tasa hubiera sido un cuarto? El comportamiento es el mismo. Fíjense ustedes, me refiero a esto. ¿Y qué pasaría si aquí en vez de 0,5 yo hubiese tenido 0.25? Ya. No sé si está bien. 0.25. 0.25 elevado a... Ah, no. Es igual a 0.25 elevado a 2. Y aquí, fíjense usted, claramente, si hubiera tomado 0,25, hubiera llegado a un 0.33, a un tercio. A un tercio. Entonces, esa no habría sido una variable aleatoria, y para que lo hubiera sido, yo habría tenido que multiplicar por 3. O sea, si la tasa hubiese sido de... Observen, la tasa, estoy hablando de un cuarto. Tasa un cuarto, yo habría tenido que multiplicar la función de cuantía por 3 para poder obtener una función de cuantía, para que la suma sea 1. ¿Ok? Entonces, la variable aleatoria discreta, les decía, la variable aleatoria discreta, decía, está representada por valores con sus respectivas probabilidades en una tabla de distribución de probabilidades, y también una función de masa o función de cuantía o función de probabilidades. Ahora, la variable aleatoria continua, la variable aleatoria continua, la variable aleatoria continua sale más feo eso. Lo que tenemos aquí en una variable aleatoria continua es que necesito una función, porque es continua. Yo no voy a poner
no voy a poder poner los valores, sino que una función que la represente. Entonces, tenemos lo que se llama la función de densidad, la función de densidad. La función de densidad es una función que tiene que cumplir lo siguiente. Dos requisitos. Una, que no puede ser negativa, que siempre tiene que estar como muy poco cero o sobre el eje X. Y la otra, curso, muy importante, es que el área en todo su dominio, el área bajo la curva, siempre sea igual a 1. ¿Ok? A esto me refiero con el área, porque a veces no hace falta calcular la integral y uno tiene el área. Listo. Y eso es todo. Eso es todo. Aquí yo no tengo una tabla, no puedo construir una tabla. Lo puedo representar gráficamente, todo lo que, pero no puedo construir una tabla. Lo que yo sí puedo hacer es representarlo mediante una función. Ejemplo. ¿Qué valor debe tomar, por ejemplo, la letra A para que la siguiente función sea función de densidad? Fíjense ustedes. Y tengo f de x igual a por x al cubo. Y quiero que x esté entre 0 y 1. Supongamos que tengo esta función y quiero saber cuánto tiene que valer a para que esta sea una función de densidad. Supongamos que, debo decirles que en general estas representan situaciones específicas, problemas específicos, estas funciones de densidad. Entonces, bueno, yo lo que tengo que, la primera condición, van a ladrar los niños, la primera condición es que f de x tiene que ser mayor o igual que 0. Eso quiere decir que a por x al cubo tiene que ser mayor o igual que 0. Pero como x está entre 0 y 1, la única condición es que a debe ser en realidad mayor que 0, ni siquiera mayor o igual. Porque si fuera igual, no tengo función. La segunda condición es que el área entre 0 y 1 de a por x al cubo de x debe ser igual a 1. El área bajo la curva. Si esto hubiera sido una cuadrática, quizás yo me podría haber acordado un poquito cómo es la fórmula del área bajo una parábola, pero no me acuerdo, pero me podría intentar acordar. Pero la cúbica tengo que ensuciarme las manos y ustedes ya son expertos en integrar. Entonces aquí yo tengo a por x a la cuarta cuartos. Evaluado entre 0 y 1. O sea, es a por evalúo en el numerador por 1 a la cuarta menos a por 1 elevado a, perdón, por 0 a la cuarta. Y entre 4. Parte no nos interesa. Entonces, esto es igual a cuartos. Y eso debe valer por definición de función de densidad igual a 1. Por lo tanto, a necesariamente es 4. Por lo tanto, la función que nosotros tenemos, f de x, es igual a ya se me olvidó, 4 por x al cubo para x entre 0 y 1. ¿Ok? Así trabajamos con una función de densidad. En salud, una de las funciones que más se utilizan es la exponencial. Ahora, el año pasado le dieron fuerte con el crecimiento exponencial de la pandemia, de los casos, etc. En salud se trabaja muchísimo. En salud es más habitual encontrar funciones de densidad de esta forma. F de x igual a una constante que solemos denotarla por letra griega lambda por e a la menos lambda x, para x mayor que 0. Y les voy a decir más aún. Fíjense ustedes, voy a borrar aquí la x, porque solemos esto nosotros trabajarlo con
t, porque t es el tiempo. Esta es una función de densidad que habitualmente se utiliza en salud, que tiene esta forma, por cierto. Es una asíntota para allá, aquí está lambda. Y representa la probabilidad de seguir viviendo. También se le llama función de supervivencia, por cierto. La probabilidad de seguir viviendo. Al comienzo es alta en función del valor de lambda y después va disminuyendo. Va disminuyendo y a medida que va pasando el tiempo, la probabilidad va tendiendo a cero. Y sobreviviendo puede ser en el contexto que ustedes quieran. Puede ser de vida de un organismo, pero también puede ser de un aparato, de un auto, de lo que ustedes quieran. ¿Ok? Y ese lambda es un valor que uno determina en función del problema. Esta es una de las típicas funciones de densidad utilizadas en salud, en el área de salud. Ay, me equivoqué. Ok. Me salí de todo. Sigo. Entonces distinguimos entre las variables aleatorias discretas y las variables aleatorias continuas. ¿Ok? Dicho de esa forma, nosotros tenemos que tener súper claro que lo que vamos a hacer es movernos en paralelo, pero cada uno con sus características del mundo discreto y del mundo continuo. Pero las características van a ser las mismas y sobre todo, y eso es súper importante, curso, la interpretación. Y aquí las interpretaciones son lo más importante, por favor. Lo más importante, porque los cálculos en general son sencillos. Vamos a ver. No, voy a dejar este abierto por si acaso. Vamos a ver. Bueno, aquí está la variable de continuo, lo que les decía. Aquí hay un ejemplo. Ejemplo similar al que hice yo con el A, etc. Que quede claro, por favor, que para las variables aleatorias discretas, las probabilidades están dadas en la tabla o en función de la función de cuantía. Entonces, si yo quiero calcular la probabilidad de un número, basta con evaluar el número. Para las variables aleatorias continuas, calcular la probabilidad, aquí tienen un ejemplo, para calcular la probabilidad, basta con calcular el área bajo el intervalo, porque aquí siempre vamos a tener intervalos. En una variable aleatoria continua, la probabilidad de un punto habitualmente la vamos a considerar cero, porque es el área bajo la región, y si es el área bajo un punto, es cero. ¿Ok? En variables aleatorias continuas, siempre vamos a calcular probabilidades de intervalos, que pueden ser de un valor hasta otro, o desde un valor hasta el infinito, o desde el menos infinito hasta un valor. Vamos a darle más vueltas a eso y vamos a hacer algunos ejemplos sobre aquello. Pero que quede claro entonces, por favor, variables aleatorias discretas, yo veo en la tabla o evalúo la función de cuantía y tengo mis probabilidades. En variables aleatorias continuas, yo calculo el área bajo los valores que estoy definiendo la probabilidad. Entonces, entonces vamos a sacar un par de características, en realidad son más características, no solamente la esperanza y la varianza, un par de características. ¿Por qué? Porque como son números, porque el espacio muestral es un subconjunto de los reales, yo puedo a partir de él sacarle características numéricas, que es una gran ventaja sobre los espacios muestrales formados por conjuntos nada más. Yo no le puedo sacar la esperanza al teorema de Bayes, por ejemplo. Después van a ver ustedes que sí, en realidad se le puede sacar, pero es bajo condiciones muy específicas. Entonces, a mí me interesa que veamos esto que viene aquí y sobre todo entendamos qué es lo que estamos haciendo, cuál es la interpretación. No, parece que no se van a callar.
A ver, la primera característica, estas características curso van en paralelo a las características o las medidas características que vimos en perdón, en la estadística descriptiva. Calculamos el promedio, una serie de cosas más, pero además calculamos la varianza. Ahí por entonces yo les dije, mire, la desviación típica, y después en el futuro nosotros vamos a trabajar con el cuadrado de la desviación típica, por efectos de operacionalidad, operatividad. ¿De acuerdo? Es fácil de trabajar con la varianza. Valor esperado. El valor esperado, curso, también llamado esperanza matemática, mire que está mal escrito esta cuestión, o también llamado esperanza matemática, también llamado esperanza matemática, es siempre, y lo tenemos que entender así, como la media a largo plazo. Y quiero que me entiendan lo que quiero decir con eso. No es que yo calcule el promedio de un conjunto de datos. Yo calculo la media a la cual yo aspiro a largo plazo. La esperanza matemática, estos conceptos probabilísticos, por favor, ese es el cambio que hacemos nosotros con estadística descriptiva. Son en lo que nosotros esperamos observar hacia adelante, lo que esperamos observar en la población. Entonces, si yo tenía un conjunto de datos, yo le calculaba el promedio, pero si yo tengo, curso, una distribución de probabilidad, una función de densidad, por ejemplo, o una función de cuantía, yo lo que calculo es la probabilidad, digamos, la esperanza, la media de si este experimento se repitiera muchas veces para allá. Miren ustedes. Miren ustedes. La forma para una variable discreta, yo simplemente multiplico los valores por sus respectivas probabilidades. Los valores por sus respectivas probabilidades, nada más. Y lo sumo. En cambio, para una variable aleatoria continua, calculo el área bajo la curva entre menos infinito e infinito de x por la función de densidad. Pero quiero hacerle ejemplo y tratar de hacerlos que vean, ya, pues venga, que vean las dos situaciones. Miren ustedes. Permítanme aquí. Supongamos que yo tengo un dado, en que las probabilidades, perdón, los valores del dado son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y supongamos que el dado no está cargado. La probabilidad de que x sea igual a x es siempre un sexto. Supongamos que no está cargado. ¿Ok? Ya. Siempre es un sexto. Entonces, esto quiere decir que, esta lo sabemos nosotros calcular, esto es la probabilidad de que salga el 1, un sexto, la probabilidad de que salga el 2, un sexto, o sea, siempre la misma probabilidad. ¿Ok? Así lo entendemos y en el fondo ustedes lo pueden interpretar de la forma que quieran, pero podrían decir, la probabilidad de que salga el 1 es 1 de 6, la probabilidad de que salga el 2 es 1 de 6. Perfecto, bello como la vida misma. Vamos a calcularle la media. Si yo quisiera, curso, si esta fuera una tabla de distribución de frecuencias, ustedes considerarían que aquí hay un X y aquí abajo está la frecuencia relativa, así como lo tengo escrito. Serían las frecuencias relativas. ¿Cierto? Entonces yo, para calcular el promedio, yo multiplico los X por la frecuencia relativa, sumo y está el promedio. Ahora, si yo me quiero basar ahora en que la esperanza es la suma de X por la probabilidad, ya no es la frecuencia relativa, es la probabilidad. Entonces, lo único que hago es multiplicar 1 por un sexto, 2 por un sexto, 3 por un sexto. Ya, necesito las dos manos. Sí, pero necesito las manos, pues.
Ya, bueno, que ese ahí en mi guata. Lo que voy a hacer es multiplicar B1 por B2. ¿Ok? Anda, discúlpenme, es que no sé por qué esta tablita la puse tan abajo. Bueno, da lo mismo, no pasa nada. No se preocupe. Ya. Entonces decía, esto es igual a B1 por B2. Esto es igual a B1 por B2. Y lo que yo necesito ahora... Ya. Y lo que yo necesito ahora es sumar B1, C1, D1, E1, F1, G1. Y necesito sumar. Esto es igual a la suma desde B3 hasta G3. Y miren lo que me da. 3,5. Me da justito la mitad entre el 3 y el 4. Entonces, si yo lo estuviera interpretando como estadística descriptiva, yo diría que en este conjunto de datos el promedio es 3,5. Pero aquí la interpretación no es esa. La interpretación, curso, es la siguiente. Por favor, registren bien esto porque es totalmente distinto. Es totalmente distinto. Si yo tengo un dado no cargado y lo lanzo sucesivamente muchas veces, no sé cuántas, muchas veces, el promedio en ese largo plazo va a ser 3,5. Eso es. Les quiero hacer un segundo ejemplo con la misma historia. Miren, de hecho voy a copiar este tablito y voy a tomar un dado cargado. Ahora, tengo un dado cargado en que la probabilidad que salga el 6, voy a poner, miren cómo lo voy a exagerar, 0.8. ¿Ok? Y después tengo que sumar probabilidad, digamos, agregar probabilidad de modo que la suma sea 1. Me quedan 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 números y la 20 entre 5, 0,04. Punto 04. Punto 04. Punto 04. Punto 04. Punto 04. ¿Se fijan? Aquí la suma de las probabilidades, supongo que es 1. Sí, me dio. Y aquí también me dio 1. ¿Ya? Estas son las sumas. Voy a anotar por abajo suma. Por favor. El primer dado es un dado legal, es un dado no cargado. El segundo es un dado cargado. Y fíjense ustedes, a largo plazo, si yo lanzo muchas veces el dado cargado, a la larga, el promedio va a ser 5,4. Veámoslo ahora en la práctica. Miren ustedes. Voy a poner, voy a simular, estos dos dados los voy a simular. Miren ustedes. Es decir, en el primer dado, a ver si se me acuerda, déjenme, la simulación aquí va a ir. Aquí los dados y aquí las simulaciones. Entonces, lo que quiero es yo simular 1, 2, 3, 4, 5, 6, el dado legal, que es igual a 1 entre 6. Ahí está. ¿Ok? Y el otro es igual, no, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04 y 0.8 el pulpatúo. ¿Ya? Y lo voy a simular. ¿Cómo? Con mucho cuidado. Me voy a ir aquí a datos. Datos. Pues juraba que había puesto datos. Sí, datos.
No tengo activado, y yo pensaba, si alguna vez lo he usado con ustedes, no. El análisis de datos no tengo activado. Déjenme activarlo rápidamente. Archivo, opciones, complementos. Aquí, ¿y si está? Uf, yo no encuentro el análisis de datos. Me falta la pestañita de análisis de datos y no lo puedo encontrar. A ver. Herramienta de datos. Pucha, no puedo encontrar. Y sin eso no sé hacerlo. Qué horrible. Y sin eso no lo sé hacer. Profe, si lo desactiva y lo vuelve a activar. Ya, déjame probar eso, sí. Déjame probar eso. Yo sé que lo he usado, de hecho lo he usado aquí mismo. Ya, no está. Ahora está. Gracias. Elisette, ¿no? Sí, Gracias. perfecto. Antes de que siga avanzando, cuando está haciendo simulación, ¿a qué se refiere con eso? ¿Qué es? Es porque para no ponerme a lanzar dados, quiero que el Excel me simule a que estuviéramos lanzando el dado muchas veces. Que él lo haga por mí. Fíjate tú, es como estos programas que, no sé, pues en internet, tú te puedes encontrar fácilmente. Te puedes encontrar fácilmente simular el lanzamiento de dados. Simulación de con GeoGebra, obviamente se puede hacer con GeoGebra, pero es que simulación de lanzamiento. Hay programitas, mira, tirar dados. ¿Te fijas? Ahí salió el 4, ahí salió el 6. No sé si lo ves. Ya. Y yo lo que le estoy pidiendo, y lo que le quiero pedir es que esto me lo haga para registrar esos números, porque aquí no, no estoy registrando los números. No sé si se puede, porque es una página cualquiera que tomé. Entonces lo que yo quiero es que el Excel me haga eso. Entonces me voy a, no sé si me expliqué con eso, Lisette. Sí, sí, profe. Ya, ahora con el dedito, el dato que mostró, lo entendí. Ya. Mira, generación de número aleatorio, aceptar. Número variable, le voy a decir 1. Cantidad de número aleatorio, no sé, pongámosle, voy a ser bien exagerado, le voy a poner 500 datos, genéreme 500 lanzamientos, cosa que yo no haría a mano. Le tengo que decir rango de entrada y valor. Aquí, listo. Opciones, rango de salida, le voy a decir que esté aquí para que no se me aleje mucho. Aquí lo voy a decir. Aceptar. Ahí está el lanzamiento. Mira, mi primer lanzamiento fue un 1, el segundo un 1, el tercero un 6. Un detalle, Lisette y compañeros, también esto yo lo podría haber hecho, no lo quiero hacer así, por un motivo muy claro que se lo voy a mostrar ahora, pero también yo podría haber puesto igual a aleatorio entre 1 y 6. Podría haber hecho esto y haberlo copiado hartas veces para abajo. No quiero hacer eso por un motivo muy simple. Primero, porque no me va a funcionar para el dado no cargado. Y segundo, porque... porque cada vez que yo haga una operación, me cambian los números. Miren, fíjense ustedes. Por ejemplo, yo le pongo aquí inicio. Por ejemplo, la suma. Sumo y me va cambiando los números.
Me acaba de cambiar los números. El primero era un 3, ¿se acuerdan? Ahora el primero es un 6. En cambio, en este ya me los deja fijos. Por eso no me gusta hacerlo de esta forma. Y prefiero la herramienta. Entonces, pesadito mis perritos hoy. Esto voy a calcular el promedio. Voy a suponer que ya lancé los dados. Esto es igual. Miren, pero si lo miran ustedes bien, el promedio del primero es 1. El promedio entre el primero y el segundo también es 1. Después tengo 6, 7, 8, dividido entre 3, no sé cuánto da. 2,3 creo. Y así. A ese promedio me refiero. Esto es igual al promedio entre G1 y G1. Miren. Y me voy a ir lento. Los primeros, no sé, 10. A esto me refiero con el largo plazo. Porque ahora es corto plazo, pero miren. Un dado, 1. El otro lanzamiento, 1. El otro lanzamiento ya el promedio es 2,7, 3,3, 2,8, 3,2, 3,5 dio aquí, 3,3, 3,4. Bueno, lo que voy a hacer es ahora las 500 veces. ¿Se fijan? Y quedó en 3,4, ni siquiera llegó a 3,5. En esta simulación llegó a 3,4. O sea, si yo me voy aquí arriba y tomo, miren ustedes, aquí este. Esto es lo que yo les quería mostrar, curso. Esto es lo que les quería mostrar. La interpretación del valor esperado es a largo plazo, no se olviden, a largo plazo. Al comienzo la variabilidad es muy alta, pero a largo plazo se va estabilizando. Y si yo hubiera seguido, esto tendría que haberse acercado al 3,5 más, quedó en 3,4, pero se tendría que acercar más al 3,5 todavía. Y eso significa la esperanza. Esa es la esperanza matemática. Cuando hablamos de la esperanza de vida, en el indicador, la esperanza de vida en Chile para las mujeres, 87 años, no es que yo tenga esperanza de que esa mujer que estoy mirando en ese momento viva 87 años, no, es que la media de muchos casos registrados, muchos casos, en situaciones actuales de vida de la mujer, la media de vida de la mujer es de 87 años. Esa es, la media, la esperanza de vida es una media. Y fíjense ustedes qué feo el segundo. El segundo. Necesito para efecto de cómo funciona el generador de número aleatorio, necesito que estén al lado estas cosas. Ya. Me voy a ir otra vez. Análisis de datos, que está en datos. Análisis de datos. Generación de número aleatorio. Pero ahora le voy a decir rango de entrada y salida. Otra vez 500. Son estos. Y rango de salida no en G. Antes lo... Bueno, no, le voy a decir que lo haga ahora en... Lo voy a poner un poquito más lejos, porque después quiero hacer una última simulación antes que se me queden todos dormidos. Aquí. Listo. Miren, miren, este sí que es trampa. Era un 80% de posibilidades de que salga el 6. Obvio, pues. Entonces, miren ustedes lo que pasó aquí. El promedio, todo el rato fue 6, 5,9 bajó. Y el último, 5,43. Nosotros lo hicimos en la hoja primera. El promedio era 5,4. La esperanza 5,4. Ahí se fue mucho más rápido, la variabilidad fue mucho más chiquitita, fue mucho más pequeñita. Ahora, y vuelta a que estas son simulaciones pero funcionan, permítanme hacerles una, no sé si ha quedado clara la idea, es una interpretación a largo plazo.
es un promedio a largo plazo. Las interpretaciones probabilísticas y las interpretaciones asociadas a probabilísticas, como son la esperanza y la varianza, son siempre a largo plazo. No es ahora, no es que yo pueda predecir qué va a pasar con el siguiente paciente, yo puedo predecir lo que va a pasar con un conjunto de pacientes. Por eso saben ustedes muy bien que todas estas pruebas de COVID era muy complicado tener resultados porque había muy pocas muestras. Las muestras hasta el momento eran muy pequeñas. Claro, los chinos que tienen tantos chinos probaron con hartos chinos, pero, pero en general eso no se podía hacer y además porque teníamos muy poco tiempo. Importante lo del tiempo aquí porque, claro, me quieren a mí dar una vacuna y hemos tenido 2 años, un año y tanto nomás, un año y tanto para poder comprobar qué pasa hacia adelante. Cuando vacunas anteriores, vacunas, son años, incluso a veces décadas de pruebas. ¿Se fijan ustedes? Siempre la interpretación es de mediano y sobre todo largo plazo. Yo no voy a predecir qué va a pasar con un individuo, pero sí lo que necesito es reducir la variabilidad. Y lo que les decía, este ejemplo, miren, hice esta generación, permítanme hacer una última generación de número aleatorio, y voy a, ya quedamos claro que el segundo dado es cargado. Voy a hacer con el primer dado, voy a volver con el primer dado. Lo que quiero mostrarles que esto se cumple siempre, no es porque aquí tuve suerte o algo así, se cumple siempre, mire, y lo voy a poner aquí al ladito. Esta fue la HI, fue la simulación primera, este OP fue para dato, digamos, para un dado cargado, y ahora en el K voy a poner la nueva simulación. Miren, estos dos dados que están aquí, estas dos situaciones, digamos, estas dos simulaciones son de dados no cargados. A largo plazo, el promedio aquí me dio 3,4 y aquí me dio 3,5, porque sigue siendo una muestra aleatoria, siguen siendo lanzamientos aleatorios de un dado. Entonces, no es que me dé justo 3,5, por eso esto no es determinístico, no es la estadística descriptiva, esto es aleatorio, ¿vale? A largo plazo, y si yo hubiera seguido alargando esto, lo más probable es que en un momento dado me hubiera acercado al 3,5. Y tal como le indico, la variabilidad al comienzo es grande. Mira, aquí empezó en 6, bajó a 4, 3,5, 3,8, pero la variabilidad se va achicando cada vez más. Aquí empezó en 1, 2,6 y se empezó a acercar al 3 y tanto. Y aquí la variabilidad fue súper chiquitita. Por pura curiosidad, quiero ver cómo me queda el gráfico de esta. Por pura curiosidad. Miren, claro que hay una variabilidad, pero mucho más pequeña, porque la escala es más chiquitita, 6 al 5,4 y se queda por ahí. ¿Ok? Chiquillos, se fijan que le metí harto color con este tema de la esperanza. Es una de las medidas más importantes que nosotros vamos a manejar y sobre todo interpretar. Sobre todo interpretar. Ok, la esperanza. Y tanto es así, la esperanza una constante siempre es la constante. Si le multiplico a los datos por una constante, queda la esperanza multiplicada por la constante, y esta combinación lineal es una combinación de las dos cosas que tengo anteriores, ¿vale? Como propiedades de la esperanza. Y la suma de una esperanza siempre es la suma, la esperanza de una suma siempre es la suma de la esperanza. ¿Ok? Respecto a la varianza, respecto a la variabilidad la definimos nosotros como la esperanza de x menos la esperanza de x al cuadrado. Y aquí permítanme hacer un paréntesis. La interpretación también a largo plazo, ¿eh? Es la variabilidad a largo plazo. En estadística descriptiva, ustedes recordarán en estadística descriptiva que el promedio es igual a la suma de todos los x sub i entre n. Si yo tengo una tabla de distribución de frecuencia, esto es la suma de todos los x sub i por n sub i
entre n, que es lo mismo que la suma de todos los x sub i por f sub i. En variable aleatoria, la esperanza de x es parecida a esta última fórmula. Pero, ¿qué pasa con la varianza? S al cuadrado es, recuerden por favor, la suma de todos los x sub i menos x barra al cuadrado dividido entre n. Esa era la varianza, porque es la raíz, es quitándole la raíz a la desviación típica, es decir, es la desviación típica al cuadrado. Bueno, si ustedes se fijan, aquí yo tengo una suma dividido entre n. Ese es un promedio. Entonces, este es el promedio de las desviaciones cuadráticas de todos los datos respecto al promedio. Bueno, y ahora, en términos de variable aleatoria, la varianza de x es la esperanza, que es la relación que le hacemos con el promedio, la esperanza de las desviaciones cuadráticas de todos los datos menos la media. O sea, la idea es la misma. Solo que la interpretación cambia, pero la idea es la misma. El contexto ha cambiado. Nosotros trabajamos aquí más con la varianza que con la desviación típica. A pesar de que es bien complicado interpretar la varianza, nosotros más bien interpretamos la desviación típica. ¿Ok? Ahora, ustedes se acordarán que nosotros comprobamos, y creo recordar que alguien me dijo, ay, pero eso se puede demostrar, no estoy seguro, que ese cuadrado al final es la diferencia entre el promedio de los cuadrados y el cuadrado del promedio. ¿Se acuerdan de eso? Eso lo hicimos muchas veces. Bueno, pues ahora la varianza de x es igual a la esperanza de x cuadrado menos la esperanza al cuadrado de x. Y así lo calculamos muchas veces. Y sale bastante más fácil, más que la fórmula anterior. Y es esta la que vamos a usar y nos va a servir un montón, porque entre otras cosas, si yo conozco la varianza y conozco la esperanza, yo puedo calcular la esperanza de x cuadrado. A estas cosas que están aquí, fíjense ustedes, que no veía nada. El momento de una variable aleatoria, el momento de una variable aleatoria es la esperanza, el momento, se le suele denotar momento sub k, digamos, es igual a la esperanza de x elevado a k. Entonces, el momento 1, por ejemplo, es la esperanza de x. El momento 2 es la esperanza de x cuadrado. Por lo tanto, la varianza de x es igual al momento 2 menos momento 1 al cuadrado. ¿De qué estoy hablando ahora? Nada, esto es una herramienta que nosotros vamos a usar más bien en inferencias del momento. Los momentos son esperanzas también, pero no solamente la esperanza, no es cualquier esperanza, sino que es la esperanza de los x elevado a una constante. Y esas van a servirnos para calcular más cosas todavía, la varianza entre ellas. De hecho, en general, por favor, en general, la esperanza de cualquier función h de x, está dado por, ya no, un caso particular es el momento, pero no necesariamente es el momento. H de x es igual a la suma de x, de los h de x sub i por la probabilidad de que x sea igual a x sub i para variable aleatoria discreta, o bien la integral de h de x por f de x diferencial de x. ¿Ok? Son herramientas que nos van a servir. Por ejemplo,
supongamos que yo tengo esto, esta tabla. X, por favor, sin contexto ni nada, con los valores, no sé, 1, 2, 3 y 4. Y con probabilidades 0,1, 0,2, 0,4, 4, 5, 6, 7 y 0,2. 4, 8, no. 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, el último tiene que ser 0,3. Supongamos que tengo. Aquí, fíjense ustedes, supongamos que defino una variable. Me estoy poniendo más matemático porque necesitamos esta herramienta, curso. Defino una variable sea, por ejemplo, y igual a x menos 2. Supongamos que tengo x menos 2. Entonces yo construyo mi tabla y con x menos 2. 1 menos 2, menos 1. 2 menos 2, 0. 1, 2. Y las probabilidades no las cambio, ¿eh? Entonces yo le puedo calcular la esperanza de i menos 1 por 0,1 más 0 por 0,2 más 1 por 0,4 y más 2 por 0,3. O sea, menos 0,1 más 0,4 y más 0,6. Esto es 0,9. 0,9. Si es que hice bien los cálculos. En la de arriba, la esperanza de x es 1 por 0,1 más 2 por 0,2 más 3 por 0,4, 0,4 más 4 por 0,3. Y esto es 0,1 más 0,4 más 1.2. 4 por 3 hay 12. Otra vez. Más 1.2. 2,4, 2,6, 2,7. 2,7. ¿De acuerdo? Son dos esperanzas distintas, porque en el segundo yo definí, por favor, i igual a x menos 2. ¿Cómo calcularía yo la esperanza de i? Tal como les indiqué aquí. La calculo de nuevo. La calculo de nuevo. Esto es calcularla de nuevo, pero en función de esa expresión que yo tengo aquí. Yo usé esto. Es decir, le asigné h de x, le asigné a cada uno de los datos, le resté 2, pero le multipliqué por la probabilidad. Eso es lo que yo le hice aquí. En general, ojo, en general, y eso que les quede claro, la esperanza de h de x no necesariamente es igual a h de la esperanza de x, no tiene por qué. No tiene por qué. En algunos casos sí, pero no tiene por qué. ¿Ok? Vale, me puse muy matemático. Grabo. Sigo. Sigo curso. Ahí estaba la varianza, de cómo calculo la varianza. Bueno, esta expresión que está aquí está asociado a ese h de x que yo les decía, un h de x cualquiera. Y esto, lo que les acabo de decir, la varianza de x es igual a la media de los cuadrados menos el cuadrado de la media. Está la demostración para el compañero o la compañera que quiera ver cómo se hace. Es un niño otra vez. ¿Ya? Y la varianza también tiene sus propiedades. No, ya, pero despacito, despacito. Ya. La varianza también tiene sus propiedades. La lógica es que si todos los datos son la misma constante, no hay variabilidad, variabilidad cero. Pero observen ustedes, si todos los datos se multiplican por una constante, la variabilidad queda multiplicada por la constante al cuadrado. Y es un asunto matemático simplemente, porque aquí yo tengo cuadrados. Tengo un cuadrado, si multiplico por una constante, sale un cuadrado de ahí.
Bueno, la misma historia. Y lo que es importante, el punto 4, el punto 4 es súper importante, chiquillos. Si dos variables son independientes, entonces la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas. Si no son independientes, eso no es cierto. Se les resta ahí una covarianza. Si no son independientes, eso no es cierto. ¿Ok? Entonces tenemos la esperanza y la varianza. Y la siguiente medida a considerar es la función de distribución. Y esa es la función de distribución. Esa es como la última característica de las que nosotros vamos a sacar. La función de distribución. Entonces, hasta ahora tenemos variable aleatoria discreta con función de cuantía, la variable aleatoria continua con función de densidad, tenemos la esperanza, interpretación a largo plazo, la varianza es la variabilidad a largo plazo, y ahora la función de distribución, que es otra herramienta, curso. Esta es una herramienta, de hecho, rara vez yo escucho hablar de la distribución, de la función de distribución de esto. Uno dice la distribución, pero no lo está diciendo en este contexto. La función de distribución, curso, es simplemente la probabilidad acumulada. Es el equivalente a las frecuencias acumuladas, relativas o absolutas, en este caso sería relativa, pero las frecuencias relativas acumuladas. La función de distribución, por definición, siempre, pero siempre de los siempre, es esto que está aquí. La función de distribución discreta o continua, probabilidad de que x sea menor o igual que un x. Y se interpreta como tal, ¿eh? Es la probabilidad acumulada hasta tal valor, es la que está ahí. Para una variable aleatoria continua, lo que yo hago es sumar hasta el valor x correspondiente. Para una variable discreta, perdón, no sé si dije discreta. Para una variable discreta, yo sumo hasta el valor correspondiente y en la continua yo calculo el área desde el límite inferior que yo tenga, que podría ser menos infinito, hasta el x. Nada más que, nada más que eso. Aquí les voy mostrando los ejemplos que tenemos porque es trivial, es directo. Fíjense ustedes. Si yo tengo, se lanza una moneda 3 veces, interesa el número de veces que salió el 6. La probabilidad de que ninguna vez salga el 6 es 5 sextos. ¿Se fijan ustedes? A ver, la probabilidad de que salga el 6 es un sexto. Por lo tanto, la probabilidad de que no salga el 6 es 5 sextos. Vale. En el, en el primer lanzamiento, ándale, esto no es una moneda, ¿se fijan? Esto es un dado. Página 37. Ya. Voy a funcionar aquí. Vamos a hacer aquí una corrección. Ya, a ver. Déjeme hacer la corrección al tiro. Esto era... Voy a buscar la moneda. Bueno, lo podría hacer después, pero es que para que no se me olvide. No, no, no.
Se lanza una moneda, aquí está. No, tampoco. Ya, a ver. Aquí está. Este es el ejemplo que estamos haciendo. Se lanza una moneda 3 veces e interesa el número 6 que sale. Se lanza un dado 3 veces. Interesa el número de 6 que salieron. Ok. Esto es compilar y esto es compilar y ver. No, compilar. Compile, 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 compile. Compile, 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 compile. Aquí está. La función de distribución, esto era. Se lanza una moneda 3 veces, interesa el número de 6 que salieron. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes se fijan, que no salga ningún 6, quiere decir que el primero no fue un 6 y el segundo no fue un 6 y el tercero no fue un 6. Lanzamiento me refiero. 5 sextos por 5 sextos por 5 sextos. Que salga un 6 es que el primero salga un 6 y el segundo y el tercero no, o bien el primero y el tercero no y el segundo sí, o bien el primero y el segundo no y el tercero sí. Por eso es 3 veces 5 sextos al cuadrado. 5 sextos al cuadrado quiere decir que no sale el 6 y un sexto es que en una ocasión sí sale el 6. 3, perdón, que salga 2 veces el 6. También son 3 posibilidades, que quiere decir el primero y el segundo, o el primero y el tercero, o el segundo y el tercero. Y que salga 3 veces el 6, un sexto al cubo, porque es un sexto por un sexto por un sexto. Entonces, si ustedes se fijan, la función de distribución lo que hace es sumar estas probabilidades. La primera es 0,5787, 0,92 porque estoy sumando, más 0,34, más 0,094, y la última siempre es 1. Esta es la función de distribución y se interpreta como, insisto, se interpreta como la probabilidad eh, de que x sea menor o igual que x. Entonces, por ejemplo, 0 si x es menor que 0. Y yo me podría decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número al lanzar un dado? Perdón, al lanzar 3 veces el dado, estoy hablando 3 veces el dado. De que salga menos de 0 veces el 6. Menos de 0 veces el 6 es 0. Y después, la probabilidad de que salga menos de 0,5. El único número menor que 0,5 es el 0. Así que es este sin acumular con nada. Menos que entre 1 y 2. O sea, por ejemplo, menos que el 1,5. Los únicos números menores que 1,5 son el 1 y el 0. Y así sucesivamente. Esto es una función escalonada. No tiene mucha gracia, ¿eh? Es solo eso, es lo que les estoy indicando. Y si alguien quiere dejarlo escrito como la función, como las probabilidades directamente, bienvenido sea. Aquí hay un caso continuo. El caso continuo, pero yo quiero hacerles otro caso continuo. No voy a hacerles este, voy a hacerles otro. Permítame que voy a hacer otro caso. Pero aquí lo importante es que yo calculo el área acumulada hasta X. Yo tengo esta función. Definido entre 2 y 5 es 2 novenos por X menos 2. Antes 0 y después 0. Bueno, pues calculo el área entre 2, que es el límite inferior, y X. Calculo el área y esto termina siendo mi función de distribución. Quiero hacer un cálculo primero y después quiero mostrarles para qué nos va a servir. ¿Están cansaditos? No me han hablado mucho hoy, ¿eh? Ya. Quiero hacer un ejemplo aquí. Uno que les mencioné antes, porque
es uno que nos aparece en nuestra área, en área de salud, sí nos aparece. Fíjense, yo tenía esto. Igual a una constante, un lambda, yo dije, bueno, supongamos que es 3 por e a la menos 3x, para x mayor que 0. Si ustedes se fijan, esta función, si x es igual a 0, ay, estoy compartiendo. Sí, si x es igual a 0, si yo hago x igual a 0, me queda e a la 0, esto es 3. A medida que hago crecer x, esto va disminuyendo. Esta es f de x, ¿ok? Y les dije que esta la llamamos una función de supervivencia. Bueno, voy a calcularle la función de distribución. F de x, por definición, es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x. Y eso siempre. Con una x no tan fea, pero eso siempre. O sea, por definición, esto es igual a la integral entre el límite inferior, que es 0, hasta x, de la función que tenemos, de 3 por e a la menos 3x diferencial de x. ¿Ok? Y vamos a calcular eso. El resultado es una función de x, no es un número. ¿Ok? Entonces, hay que calcularlo con mucha tranquilidad. Usted esta integral la han calculado hartas veces. Pues, basta con hacer un cambio de variable nomás, ¿no? Pero déjeme escribirla. Esto es igual a 3 por la integral entre 0 y x de e a la menos 3x, diferencial de x. Y yo digo, por ejemplo, sea un cambio de variable, sea u igual a menos 3x. De u es menos 3 de x. Entonces, esto es igual a 3 por la integral. No le voy a hacer los cambios de los límites porque después voy a volver a la variable original nomás. Así que por e elevado a u de u. Pero cuidado, si dije que u era menos 3x, de u es menos 3x, cuidado aquí. Si lo dejo así, me queda muy feo escribir las cosas entre medio. Esto quiere decir que de x es igual a menos de u tercios. Ya, ahora sí. Esto es igual a por, bueno, menos un tercio de e a la u de u. Bello como la vida misma, porque ahí esos tres se van y toda la historia y el menos no me complica la vida. Esto es igual a menos e elevado a u, es decir, menos e elevado a menos 3x. Y ahora voy a evaluar en 0 y x. ¿Se fijan? Y si evalúan en x, me queda menos e a la menos 3x, nada más. Menos e elevado a 0, o sea, me queda 1 menos e a la menos 3x. Por favor, me quedó f de x igual a 1 menos e a la menos 3x. Si ustedes se fijan, si yo lo grafico, en x igual a 0, esto vale 1. Y a medida que va creciendo x, a medida que va creciendo, se va achicando. Perdón, te estoy tonteando. Si x vale 0, esto es 1, disculpen. Si x vale 0, e a la menos 3x es 1, dijo 1 menos 1, 0. Y a medida que va creciendo, va pasando el tiempo, eso es. Esa es la forma. Es siempre creciente. Y, y esto indica el tiempo de vida acumulado. ¿Por qué? Porque la función de supervivencia que les había definido hace un rato
Creo, creo que estaba aquí. Esta va indicando el tiempo de vida a lo largo del tiempo, y esa su probabilidad va disminuyendo. Pero ahora, ¿cuánto ha vivido? Eso va sumando, va acumulando. Por eso tenemos esta expresión que es aditiva. Ahora, ¿para qué nos sirve? Nos va a servir para una cosa muy bella, que a más de alguno de ustedes le va a gustar. Para cada f de x existe una única f de x. Habitualmente la función de distribución la denotamos con la misma letra de la función de densidad, pero en mayúscula. Y esto que les estoy escribiendo es ideal, porque me permite a mí, si yo necesito calcular una probabilidad, me permite no pasar por calcular a cada rato integrales. Por ejemplo, si yo tenía f de x igual a 3 por e a la menos 3x, entonces yo sé que f de x igual a 1 menos e a la menos 3x es 1. Y si yo quisiera calcular, miren, por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de que x sea menor o igual que 2, yo habría tenido que calcular ahora en la integral entre 0 y 2 de toda la cuestión. Pero no, usted calcula f de 2, y esto es 1 menos e a la menos 3 por 2, y calculadora. ¿Se fijan? Si yo quisiera calcular la probabilidad de que x esté entre 2 y 3, un detalle, ojo, un detalle, aquí me da lo mismo, menor o menor igual, porque es una variable aleatoria continua. Yo podría ponerle así o no ponerlo. Ya, decía, esto es, habría yo tenido que calcular la integral entre 2 y 3. No, esto es f de 3 menos f de 2. Y evalúo y listo, y no calculo más integrales. Por eso pensé yo que les podría gustar. Ojo, este último, déjenme retomar este. F, no era eso. La probabilidad de que x esté entre 2 y 3, yo les dije que es f entre 3 menos f de 2. ¿Por qué? Porque yo tengo esta función, que tiene esta forma. Aquí está el 1. Entonces, yo quiero calcular la probabilidad. Yo quiero calcular la probabilidad entre 2 y 3. Bueno, yo calculo, miren ustedes con grafiquito, con dibujito, yo calculo el área acumulada hasta 3. Y le resto el área acumulada hasta 2. Y me queda justo la que yo quiero. Por eso, nosotros usamos siempre esta expresión. La probabilidad de que x esté entre un número y otro número siempre va a ser la función de distribución acumulada entre el límite superior menos la función de distribución acumulada en el límite inferior. Solo para variables continuas. Solo para variables aleatorias continuas. Para las discretas esto no es tan así. Ahí hay que hacer algún truquillo que no vale ni la pena preocuparse. A mi WhatsApp ahí. Ya. ¿Qué más cosas destacar aquí? Ya. Curso. Nosotros tenemos, bueno, obviamente toda esa primera parte de probabilidades, pero tenemos un contexto de lo que son las variables aleatorias. Lo que son las variables aleatorias. Las características que sacamos, que son la esperanza, la varianza y, por supuesto,
usamos la función de distribución. Los momentos aparecieron ahí, después van a ver que existe ese concepto, pero no nos calentemos mucho la cabeza con el de los momentos. Y después les hablé harto de la función de distribución. La función de distribución va a ser una herramienta. Sin embargo, la esperanza y la varianza son cosas a las cuales nosotros tenemos que llegar y tenemos que interpretar. Permítanme, por favor, buscar aquí delante de ustedes, y ya mientras ladran los quiltros, buscar la prueba del año pasado de este asunto. Bioestadística 2020. Y fue con talleres. Uf. Segundo taller evaluado. Tendría que ser segundo. Listo, me encantó. Este segundo taller evaluado, se lo voy a poner al tiro en la carpeta de ustedes del año pasado. El segundo taller evaluado y voy a poner que es del 2020. Para que lo tengan. Déjenme ver. Bueno, tengo de años anteriores también, pero ya me tendría que poner a buscar en mis carpetas. Les dejé ahí inmediatamente un taller evaluado de 2020, en que si ustedes se fijan, esto terminará para especificar el modelo, o sea, habría que calcular la integral. Esto está dado, el servicio de urgencia en tiempo en minutos, que son atendidos los pacientes, sigue el siguiente modelo de probabilidad, A partir por X al cuadrado, en que X está entre 10 y 30. Supónganse que ningún paciente puede ser atendido por más de 30 minutos. Supongamos que ahí se cortan, no sé, pues en una empresa privada y el médico no lo dejan atender más de 30 minutos, no puede empatizar ahí con su paciente. Ya. Calcula el tiempo medio que serán atendidos. La dirección decía, pucha, me gustaría hacer este ejercicio con ustedes, pero no sé si les voy a complicar la vida, o prefieren, mejor que lo piensen ustedes primero, ¿no? Está muy bonito este ejercicio. A ver cómo estamos, 11:10. Déjenme pensar cuando tenemos todavía una sesión ante la prueba, no hay problema. Déjenme buscar el Word de este ejercicio. Pero no demorarme mucho, pero déjenme buscar el Word. Anda, si tengo la solución aquí. ¿Se los mando con la solución o espero unos días? No me pesca. Mándala al tiro nomás, Yo creo que profe. al tiro. Yo creo que al tiro lo reservamos por nuestra cuenta y lo vamos revisando en el momento. Y ustedes van definiendo. Ya, perfecto, me parece súper bien. Sí, profe. Entonces, hagamos una cosa. Aquí está. Copy. No era aquí. Aquí. No, perdón. No aquí. Porque aquí no lo van a ver ustedes, material para compartir. Aquí sí. ¿Ya? Tengo de años anteriores, pero ya me tengo que poner a buscar dónde están las carpetas, porque no las tengo aquí en el mismo computador. Las tengo en el Drive. Pero es que esta prueba me quedó bella, pero bella como la vida misma, chiquillo. Miren. La dirección decide dar un incentivo en función del tiempo que son atendidos los pacientes de la siguiente forma. Si el paciente es atendido en menos de 10 minutos, el personal recibe un bono de 100 lucas. Claro, la dirección plata, si lo único que le interesa es ganar plata. Si el paciente es atendido en un tiempo que va de 10 a 15 minutos, ya te da 70 lucas.
Si atendido entre 15 a 25 minutos, 50, 50.000 pesos. Y si atendido en tiempo superior, 25 minutos. Ay, perdón, en tiempo superior a 25 minutos, no te da plata. No te da un bono porque te tiene que pagar igual. Nunca tan sinvergüenza. Entonces, ¿cuánto espera ganar? Y la varianza. Aquí puse la esperanza, pero esto, en fondo, esto que puse entre paréntesis estaba de más, no hacía falta decirlo. El bono esperado, uno sabe qué es eso. A partir de ahora, el concepto, ahora, a partir de ahora, el concepto de esperado siempre se va a referir a la esperanza, que la llamamos esperanza matemática también. Y su varianza. No, esto está bello, está precioso, chiquillos. No sé cómo se me ocurre eso. Ya. ¿Y esto qué es este ejercicio? Y este es de los típicos de teorema de Bayes. Y probabilidades en general. Así que bueno, ahí tienen eso. Fue súper fácil el taller del año pasado. Lo hice también a modo de taller, estábamos recién empezando con estas clases así online. Ya, ¿cómo va el cuerpo? Es súper temprano, así que me da para más. ¿Alguna consulta? ¿Algo que me quieran hablar? ¿Algo que me quieran preguntar? Pues yo me lanzo, yo sigo con la clase nomás. Voy a hacer una cosilla así. Dígame. ¿En esta segunda prueba solamente entra esta guía que envió usted o va a mandar otra? Pucha, sabes que tengo la cabeza muy mal. Estaba leyendo una cuestión y me hablaste y no te escuché. Por favor. Me refiero a que si va a entrar solo la materia que está en esta guía que envió usted última o va a enviar otra guía para... Vale. No va a haber más. Va a ser esta guía completa. Este apunte completo. Sí, buena pregunta, por cierto. No les voy a agregar más que esto. ¿La prueba que día cae, profesor? Ya es harto, ¿ah? Y sí, profe, asumiéndome la pregunta de Christopher, ¿cuándo va a ser la prueba, profe? Sí, déjame verlo, porque de hecho lo voy a compartir en la pantalla al tiro. Sí, ¿dónde? Pucha, aquí está. Es que como no me acuerdo, lo tengo en el intranet. Uy, falta un montón. El 5 de julio. Qué raro que se la haya puesto tan allá. Está bien esa fecha, ¿no? Para ustedes. Mira, porque nosotros ahora estamos a no sé cuánto, a 31, estamos a 31. La próxima semana no nos vemos, que es la semana del 7, tienen pausa docente. Después, el 14 sí nos vemos. Y no nos vemos. Qué bueno que me preguntaste esto. No sé quién fue que me preguntó, pero qué bueno que me preguntaste esto, fíjate tú, porque nosotros tenemos definida la prueba para el 5, pero la semana del 21 y el 28 no nos vamos a ver. Entonces yo lo que pensaba de pronto era una de esas 2 semanas haber hecho el taller evaluado, para no perder más clases. No sé, ¿qué opinan, chiquillos? Profesor, pues no nos veríamos por algunas razones porque es feriado o algo así, ¿o no? Es que, ¿sabes que me llegó un correo
en que se declaró, no, un correo, se declaró feriado esos 2 días por algún motivo, pero es a nivel nacional. Porque sí, estoy viendo el calendario y no veo ninguna cosita roja por ahí. No, Profe, yo sé que el 28 es feriado, pero el 21 no. Pero si llegó algo, quizás por alguna razón. pero eso lo pusieron hace poco y no sé por qué, fíjate. El 28, ¿por qué era? ¿Te acuerdas por qué el 28 es feriado? No, profe, pero a principio de año siempre Exacto. coloco los feriados, entonces lo tengo ahí anotadito. Pero no me acuerdo por qué. Sí, pero algo tiene que ver con la festividad religiosa. Puede que me esté equivocando y lo haya escuchado mal. El 28 sí, no hay duda, es una festividad religiosa. Pero creo recordar que el 21 por algún motivo lo habían puesto feriado. Pucha, ojalá me esté equivocando, porque ahí no hay ningún problema, mantenemos nuestra prueba tal cual el 5 y tenemos la sesión anterior. Pucha, no lo voy a encontrar ahora, fíjense, porque... Sé que el lunes 28 era feriado, pero lo que era feriado era el viernes 21 de mayo. Quizás vio la fecha y se confundió 21 con 21. Podría ser. Por- Porque estoy viendo acá un calendario que es feriado supuestamente en Chile, no sé qué tan confiable es, y aparece 21 de mayo feriado, 13 de junio feriado, y después dice 28 de junio feriado. Mira, te voy a mostrar una cosa. Parece que en algo me equivoqué. Diputado aprueban feriado el 24 de junio. Yo me había equivocado, no era 21, 24 de junio. Eso no estaba en nuestro calendario original. Y el 24 de junio a nosotros no nos afecta para nada. No nos afecta para nada. Uf, no saben el alivio que acabo de tener. Yo pensé que teníamos perdido junio completo. Nada, seguimos igual como siempre nomás, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Y el 28 ya estaba perdido. ¿Por qué el 28? Me lo acaba de decir, creo, pero ¿por qué el 28? Es una Es festividad religiosa. religioso. Exacto. O San sea, Pedro, San Pablo, si no me equivoco. no nos ha cambiado Sí, nada. San Pedro y San Pablo. Y ese estaba al comienzo de año, ¿cierto? No sé para qué estoy. Sí, ese está, creo que